Muy bienvenidas todas y todos los que quienes se nos están sumando. Se ven varios nombres conocidos aquí en la lista de asistencia. Sean todos bienvenidos. Decía recién que vamos a esperar un par de minutos y comenzamos con el webinar. Ahora sí, entonces, en honor a los puntuales y a quienes nos están acompañando, ya se está sumando un buen número de gente. Les damos la bienvenida. eh, y saludamos entonces a todos que nos acompañan esta mañana. Yo soy Marcos Brito, gerente de Construye 2025, y en nombre de Reduciclo, la Escuela Tecnológica de la Construcción, ETC, de la Cámara Chilena de la Construcción y el programa Construye 2025, les damos una cordial bienvenida al webinar Desafíos y nuevas competencias laborales en economía circular para trabajadores y trabajadoras de la construcción. En esta ocasión los invitamos a descubrir el desarrollo de competencias laborales en economía circular para trabajadores y trabajadoras de la construcción, junto a los correspondientes cursos de financiamiento CENSE para el manejo de los residuos de construcción y demolición. En esta primera parte del webinar vamos a poder conocer el contexto de las competencias laborales en economía circular para la construcción con representantes de Chile Valora y de la Escuela Tecnológica de la Construcción, de la Cámara Chilena de la Construcción, así como el organismo sectorial de competencias laborales del sector construcción. Tenemos muy buenos invitados para comentar sobre estas nuevas competencias. Luego tendremos un panel de conversación en el que reflexionaremos sobre los desafíos de incorporar estas competencias laborales basadas en economía circular hacia los trabajadores y trabajadoras de la construcción, donde podremos, por supuesto, obtener muchas más indicaciones sobre de qué tratan estas nuevas unidades de competencia laboral. Y para el final del webinar, les invitamos a que se queden hasta el final, porque ahí representantes del programa Construye 2025 y de Reduciclo van a profundizar en la capacitación y la certificación de estas competencias laborales en economía circular para los trabajadores de la construcción. Por lo tanto, les invitamos a permanecer a todos conectados hasta las 12:30 horas. Es un webinar relativamente corto, pero va a estar muy interesante y con una conversación con expertos del sector que nos van a poder dar muy buenas recomendaciones de cómo abordar estas nuevas competencias. Entonces, antes de comenzar, los invitamos también a comentar en las redes sociales sobre esta actividad. Por supuesto que ya es costumbre en todo este tipo de actividades con el hashtag Construye Circular. Escrito todo junto, gato construye circular. Para comenzar entonces, a continuación, dejo con ustedes a don Víctor Makrinov, encargado de gestión y despliegue de Chile Valora,
que nos va a dar a conocer la estructura y funcionamiento de los organismos sectoriales de competencias laborales, así como los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en Chile. Doy la bienvenida, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos. Puedes cargar la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Voy a pasar a presentar acá. Espero que se vea bien. Lo voy a agrandar un poquito para que no exista problemas. Ahí está. Se ve bien, ¿cierto? Perfecto. Ya. Muchas gracias. Bueno, de partida agradecer la invitación, ¿cierto? A Reduciclo, a la ETC, por supuesto, a Construye 2025 y también obviamente a la Cámara Chilena de la Construcción, que siempre ha sido, digamos, un, un, un socio, digamos, en todo lo que implica relevar las competencias laborales, en lo particular, obviamente, para el mundo de la construcción, pero también para fortalecer el sistema nacional de certificación de competencias laborales. Nosotros estamos súper agradecidos, obviamente, por tener esta instancia de poder contarles un poquito de qué es lo que está haciendo Chile Valora hoy día, ¿cierto? Eh, y obviamente ahí Marcos ya hizo eh, el, el, justamente el frame de esta exposición. Así que para no dilatarlos más, ¿cierto? Vamos a comenzar para justamente relevar eh, el trabajo que hace Chile Valora y no solamente en lo general, sino hablar un poquito también de la economía circular, que es lo que nos convoca también. Antes de comenzar de lleno, ¿cierto? La idea es contarles un poco cuál es el rol que juega Chile Valora en todo esto. A nosotros nos pasa que nos confunden bastante en términos de lo que hace Chile Valora por eh, su labor definiendo, identificando perfiles, generando una estructura para que un sistema funcione en ese sentido y que no se confunda 100% con la capacitación. Acá está la ETC, entonces evidentemente ellos tienen total claridad de que acá hay una diferencia entre certificación de competencias laborales y capacitación. Sin embargo, están súper entrelazadas, entonces efectivamente la confusión a veces tiene algún sentido. Pero en estricto rigor, la capacitación como proceso, ¿cierto? Lo que busca es entregar conocimientos, habilidades, ¿cierto? Es la dinámica de tener un relator o un profesor que nos esté entregando cierto tipo de competencia. Y cuando nosotros hablamos de certificación de competencias laborales, es justamente ir a probar, ir a constatar, ir a ver que efectivamente esas competencias laborales que tienen las personas existan, ¿ya? No solamente que las personas hayan pasado por un curso, por una muy buena capacitación, que tenga X cantidad de horas, lo que nos ocupa a nosotros como Chile Valora, ¿cierto? Es que estas personas efectivamente tengan sus competencias laborales adquiridas. Y para eso obviamente, se produce un sistema de evaluación que tiene que Chile Valora ver que efectivamente se cumpla con el objetivo, ¿ya? Vamos a entrar también en detalle un poco a ver eso, pero un poco solamente para hacer la distinción en un inicio. Chile Valora es un servicio público desde el año 2008 y que a pesar de ser un servicio público tiene una conformación bien, una estructura organizacional bien distinta, digamos, donde funciona un directorio de manera tripartita con representación de empleadores. Ahí está obviamente el logo de la CPC y la CONAPYME. La CPC tiene dos representantes, la CONAPYME tiene un representante en el directorio de Chile Valora. La CUT está obviamente también representando ahí a los trabajadores con tres representantes. Y el gobierno de Chile también tiene representantes, uno del Ministerio del Trabajo, uno del Ministerio de Educación y un representante del Ministerio de Economía. Eh, Esto es central para Chile Valora, porque es la primera instancia donde se ejerce, digamos, el diálogo social tripartito a través de un directorio que toma decisiones, que resuelve, y por lo tanto, todas las decisiones que se lleven de manera conjunta en el directorio son operativizadas de alguna otra manera por la directora ejecutiva, hoy Jimena Rivillo Oróstica, para los que conocen a Chile Valora hace un tiempo, acá no hay un error, digamos. Chile Valora acaba de pasar por un cambio legislativo en donde
el nombre anterior del cargo era secretaria ejecutiva, hoy día es directora ejecutiva, porque tiene obviamente una lógica un poco más, más cohesionada, digamos, o funcional a lo que es el aparato público en general, ¿ya? Pero hoy día efectivamente es directora ejecutiva y que desde ahí se toman obviamente las bajadas que hace el directorio de manera tripartita, y esta expresión tripartita no solamente se queda en un directorio a puerta cerrada, sino que tiene obviamente un correlato en cada uno de los sectores productivos en donde Chile Valora se encuentra. Chile Valora a día de hoy se encuentra en más de 20 sectores productivos, ha conformado 56 organismos sectoriales a día de hoy, un poquito más, porque empezamos obviamente también con una convocatoria que llama a que se vayan incorporando cada vez más sectores económicos, digamos, en una economía que también es más compleja. Entonces, en consecuencia, vamos ampliando también los sectores productivos. Algunos van naciendo, otros se van extinguiendo, pero todo se va transformando en función de la dinámica del trabajo. Estos organismos sectoriales, así como tenemos un directorio que funciona de manera tripartita, ¿cierto? También tienen que funcionar, digamos, por normativa, con una dinámica tripartita. Eso quiere decir que en cada sector productivo tiene que haber empleadores, representantes de, obviamente, también los trabajadores y representantes del sector público en aquello que le es más atingente, ¿ya? Bueno, ahí Matías, después yo creo que va a entrar más en detalle respecto al organismo sectorial de la construcción, pero el organismo sectorial de la construcción efectivamente es uno de los organismos sectoriales que, de hecho, tiene ciertos elementos que nosotros también destacamos y felicitamos, por supuesto, que es, por ejemplo, el que pueda funcionar en el tiempo. Les comentaba que Chile Valora efectivamente ha pasado por un cambio normativo muy reciente, donde hoy día la dinámica que se le quiere imprimir al sistema es que los organismos sectoriales puedan funcionar de forma más permanente, lo que evidentemente nosotros rescatamos del organismo sectorial de la construcción, donde aquí obviamente como representante de los empleadores está la Cámara Chilena de la Construcción, además de otras empresas también de la construcción. Hay representantes también de los trabajadores, la CIMOC está ahí representando a los sindicatos, ¿cierto? Y por parte del sector público, bueno, está el Ministerio de Obras Públicas y el MIMBU también sentados justamente acá. ¿Para qué? Para identificar, relevar, ¿cierto? ¿Cuáles son las competencias laborales que requieren las personas al día de hoy, los trabajadores y trabajadoras en el mundo de la construcción, ¿ya? Entonces, esto se toma obviamente de una manera consensuada, con diálogo, debate, pero productivo justamente para establecer cuáles son estas competencias que se empaquetan, digamos, en perfiles ocupacionales, en ocupaciones, en oficios, si uno quiere también denominarlo, y justamente esto nos entrega, ¿cierto?, un marco en donde se nos establecen, bueno, estas son las competencias que efectivamente desempeñan cierto tipo de ocupaciones, y a través de eso nosotros no solamente levantamos un perfil ocupacional, sino que también podemos vincularnos más fácil con el mundo formativo, ¿ya? Es decir, desde ahí elaborar un plan formativo que pueda también recoger CENSE, ponerle un código CENSE, ¿cierto? Y que las personas puedan obviamente adquirir también las competencias necesarias para desempeñar algún rol dentro de una organización. Eso es lo que hace más o menos Chile Valora en este sistema que se mezcla un poco entre lo que pasa en el mundo del trabajo con lo que ocurre también en el mundo de la educación, tanto formal como informal. Ya habiendo hablado un poco, ¿cierto?, de los organismos sectoriales, voy a avanzar muy rápidamente, ¿cierto?, a cómo nosotros trabajamos. Nosotros mencionamos, ¿cierto?, que tenemos los organismos sectoriales de competencias laborales que identifican los perfiles ocupacionales. Estos perfiles ocupacionales se vacían en un catálogo que tiene Chile Valora a disposición en su página web, donde a día de hoy tenemos 1018 perfiles ocupacionales, dentro de los cuales también tenemos perfiles de la economía circular. No solamente con el trabajo que ha realizado hoy día la Cámara Chilena de la Construcción, que prontamente se va a materializar también en perfiles ocupacionales que estarán en el catálogo de Chile Valora, sino que también con, por ejemplo, 4 perfiles ocupacionales que trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente que tienen que ver con el reciclaje. Ahí levantamos obviamente un organismo sectorial donde se empieza a conformar, ¿cierto?, una industria del reciclaje, y que obviamente también ha sido vinculante con lo que es hoy día la ley REP.
Esos perfiles que están en el catálogo lo tienen que tomar centros de evaluación y certificación. Esperamos que se hayan conectado algunos centros de evaluación y certificación a quienes también nosotros invitamos, justamente a este webinar. Y estos centros lo que buscan, ¿cierto?, es acreditarse en Chile Valora. ¿Para qué? Para poder desarrollar procesos de evaluación y certificación. O sea, para empezar a certificar personas que efectivamente tengan estas competencias. Una vez que uno tiene su certificado, nosotros también como Chile Valora estamos trabajando en que este certificado tenga un uso práctico, no solamente reconozca el valor de las competencias que tiene una persona determinada, ¿cierto? Sino que yo con este certificado la idea es que pueda acercarme a, por ejemplo, un centro de formación técnica y buscar la convalidación, por así decirlo, ¿cierto? De algunos ramos, cosa de que disminuya mi carga académica y así hacer un poquito más amigable mi paso, ¿cierto? Por la educación formal. Eso es en simple lo que hace Chile Valora. Y justamente este proceso que es sumamente importante para nosotros y que estamos buscando a día de hoy que, que dado el cambio normativo se tenga una revitalización, ¿cierto? Y se proceda con mucha más fuerza, es que buscamos que haya más certificación. ¿Y cómo puede haber más certificación? Bueno, utilizando el sistema a través de los 36 centros acreditados que tiene Chile Valora, que tienen obviamente un funcionamiento a nivel nacional, o sea, un centro que tenga una casa matriz, digamos, en Santiago, puede ir a certificar de Arica a Magallanes sin ningún problema, ¿cierto? Para eso hay más de 1.400 evaluadores y evaluadoras habilitadas, que son personas expertas, digamos, en este perfil ocupacional al cual se va uno certificar. Son personas que obviamente conocen de la materia y están también habilitados por Chile Valora para que desempeñen el rol de evaluación. ¿Y cuál es el rol de la evaluación? Muy rápidamente es que un trabajador o trabajadora, ya sea también un empleado lo puede hacer, ¿cierto? Concurra a un centro de evaluación y certificación, diga que quiera certificar a las personas que trabajan con él, o una persona también natural, digo, puede ir y decir, yo me quiero certificar en tal perfil. Ahí lo importante es que el centro cuente con este perfil, ¿cierto? Pasa por un proceso de evaluación y certificación. De este proceso de evaluación y certificación pueden haber dos salidas, ¿cierto? Que una persona le vaya bien, que sea un trabajador competente, o un trabajador aún no competente, que quiere decir que requiera de mejorar en términos de las brechas que va a arrojar un informe de brechas, que es un producto que se le entrega al trabajador o trabajadora que pasó por un proceso de evaluación y que la verdad no ha sido completo, no le ha ido del todo bien, por así decirlo, ¿cierto? Es ahí donde puede acercarse obviamente a organismos de capacitación para mejorar obviamente en estas brechas. Y si a la persona obviamente le va bien, se le entrega un certificado en una ceremonia de certificación. Hay un registro público de personas certificadas, también pueden acceder a él en nuestra página web. Eh, Muy rápidamente, el proceso de evaluación en sí mismo, ¿cierto?, consta de 3 etapas. Estas 3 etapas son la elegibilidad, la aplicación de instrumentos y la decisión de certificación. No voy a entrar mucho en detalle cómo funciona cada una de las etapas, sí decirles que los instrumentos para la evaluación son prácticos como teóricos, ¿ya? Eso es súper importante señalarlo, ¿ya? No solamente acá las personas van y rellenan una prueba en una sala de clases, digamos, sino que acá hay una persona que es un evaluador habilitado, del que le había comentado un ratito antes, que efectivamente va a ver in situ al lugar de trabajo, al puesto de trabajo, si la persona tiene o no tiene las competencias, ¿ya? Si la persona no tiene un puesto de trabajo, el Centro de Evaluación y Certificación lo que hace es simular un entorno de trabajo. Eso, estimados y estimadas, muy en breve. Espero se haya entendido y si hay dudas, por supuesto, estamos acá también para manejarlas y aclarar todo aquello que se requiera. Muchas gracias, insisto, por la invitación y aquí estaremos conectados. Muchas gracias a ti, Víctor, y a Chile Valora por el importante trabajo que hacen. Vi que ya están apareciendo algunas preguntas que las vamos a resolver en el espacio del conversatorio. A continuación, los voy a dejar con Matías Donoso, quien es hoy día el presidente del organismo sectorial de competencias laborales del sector de la construcción y subgerente de formación de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos va a dar a conocer la iniciativa de poblamiento sectorial en el área de la construcción, específicamente enfocado en perfiles orientados a la economía circular. Doy la bienvenida, Matías, muchas gracias por acompañarnos hoy día y puedes ir subiendo la presentación para que la podamos ver todos. Perfecto. Hola Marco, buenos días y buenos días a todos los asistentes. Ahí voy a compartir la presentación, me avisan si se ve Ok, La estamos perfecto. viendo, ya falta solo ponerla en... en modo presentación.
modo presentación o pantalla Ahí completa. está. Perfecto, Estamos. muchas Sí, gracias. bueno, primero que todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los asistentes y darle gracias a Víctor por la presentación que hizo recién, porque de alguna manera pone un contexto general que hace más fácil que yo les explique, digamos, en qué está trabajando el organismo sectorial de competencias laborales o OSCL, digamos, según la sigla que tenemos. Lo primero es contarles, bueno, nosotros como organismo sectorial de competencias laborales, OSCL de la construcción, tal como decía Víctor, tenemos una conformación, al igual que el Directorio de Chile Valora, que es tripartita. Ahí, digamos, Víctor contó un poquito de quienes conforman el OSCL de la construcción, pero vale la pena repetirlo. Está, hay organismos o representantes del organismo del Estado, en este caso del MOB y del Ministerio de Vivienda, que es, digamos, eh, eh, son los ministerios que más tienen que ver, digamos, con la construcción. Hay que pensar que la construcción, por un lado, está el tema infraestructura, pero también está el tema vivienda, ¿no? Como dos áreas preponderantes. Desde el punto de vista de representación de los trabajadores, eh, hay representantes del CIMOC, que es el Sindicato de Maestros Obreros de la Construcción, y por parte del mundo de las empresas, estamos nosotros desde la Cámara de la Construcción, pero también hay representantes de algunas empresas socias. Nosotros tenemos una agenda de trabajo, nos juntamos generalmente cada 2 o 3 meses, y lo que se ha venido haciendo en los últimos años ha sido el poblamiento sectorial de distintos perfiles ocupacionales, eh, tanto perfiles laborales en vivienda, en infraestructura pública, en proyectos relacionados con algunos subsectores, hay 5 subsectores, y en particular se ha venido trabajando también en lo que tiene que ver con nuevas competencias relacionadas digamos, el tema de la economía circular. Entonces, qué es lo que hacemos nosotros como OSCL? Ahí hay una foto de la última reunión en la que participamos, digamos, eh, los distintos actores, incluso algunos invitados. Ahí está Marco, si no me equivoco, en la foto. Eh, es incorporar al registro de Chile Valora los perfiles ocupacionales del sector. Les decía, están divididos en 5 subsectores. Entonces nosotros como organismo sectorial definimos los distintos perfiles para los distintos oficios. Vemos, digamos, cómo se arma una malla de carrera, por así llamarlo, de que una persona entra de jornal, luego pasa a maestro a ayudante, y las competencias del perfil anterior, cómo nutren el perfil siguiente y la ruta que esa persona puede seguir para su desarrollo profesional hasta llegar a ser capataz o administrador de una obra. Entonces, todo ese ciclo de vida del trabajador y las competencias en cada uno de los puestos es lo que vamos trabajando desde el organismo sectorial, de manera de ir nutriendo a quienes, digamos, realizan capacitaciones, pero también, digamos, la educación formal, ir poniendo, digamos, o relevando, digamos, cuáles son las competencias laborales en cada puesto. Entonces nos juntamos cada 3 o 4 meses, a veces con más o menos frecuencia, para ir revisando, ir nutriendo, ir validando, ir evaluando, digamos, las competencias laborales requeridas en el mercado laboral y presentarle a Chile Valora esta propuesta. Entonces, la metodología es más o menos así, o esto es lo que hemos venido trabajando desde el año 2019 a la fecha. Primero, digamos, hay una definición de cuál es la estructura que debiera tener esta suerte, como yo les decía, como de ruta formativa. Luego, definir cuáles son los perfiles y las competencias para cada uno digamos, de los perfiles laborales, y decir, bueno, en el caso de un
jornal, cuáles son las competencias que deberá tener en el caso de un maestro, en el caso de un capataz, y ver cuál es la ruta que los une, y luego que esos documentos que de alguna manera definen cuáles son las competencias se puedan transformar en planes formativos que puedan tener las OTEC o incluso, digamos, las mismas CFT o las universidades, dependiendo si es que efectivamente se cruzan, digamos, con las habilidades que hay que desarrollar en el mundo de la educación y que cuenten con los instrumentos para evaluar si esas competencias existen o no existen. Entonces, por un lado están el desarrollo de los instrumentos para capacitar y para enseñarle a una persona respecto de las competencias que necesita, y por otro lado también están las competencias para poder evaluarla, que un poco lo que comentaba Víctor en su presentación, que luego, digamos, hay lugares o centros de evaluación de competencias laborales donde un evaluador puede ver el trabajo de una persona y comprobar si es que cuenta o no cuenta con la competencia laboral deseada en función del cargo que esta persona ejerce. Entonces, todos estos documentos y todas estas, digamos, instrumentos son los que vamos validando en el organismo de competencias laborales y que vamos poniendo a disposición y vamos entregándole a Chile Valora para que luego puedan ir poblando este, digamos, sistema. Y todos estos documentos están publicados y pueden ser consultados por quien quiera, digamos, en un sitio web del Consejo de Formación de la Construcción, que es consejodeformación.cl, y donde puede ir viendo, digamos, y en función de cada subsector puede ir viendo la ruta formativa, los perfiles, y esperamos a futuro también poder poblarlo con instrumentos de capacitación, de manera que uno diga, mira, yo quiero capacitar a un albañil. En el fondo, acá en el sitio web consejoformación.cl está el perfil laboral, y además queremos en el futuro que existan, digamos, los instrumentos para enseñar. Y uno diga, ah, perfecto, para enseñar estas competencias, entonces puedo ocupar estos instrumentos. Y de alguna manera así cerrar el círculo y que no solamente estén las competencias, sino también los mecanismos, las presentaciones, los conocimientos, digamos, algo así como el manual de cortapalos de cómo enseñar a ser un albañil, y así para todos los oficios. Entonces, yo les decía, nosotros tenemos distintos subsectores. En estos subsectores hay 76 perfiles, cada uno, digamos, con sus competencias, etcétera, y la ruta que va uniendo los distintos perfiles. Entonces, hay un subsector de vivienda donde se diferencia, por ejemplo, la edificación en altura, los edificios, ¿no es cierto?, de las viviendas en extensión. Pensemos en una población de, digamos, de casas. Eh, Hay un ámbito de montaje industrial, caminos, obras hidráulicas, obras portuarias y plantas industriales. Y cada una de estos subsectores se divide en algo así como eh, cuatro etapas del proyecto. Están las obras preliminares, está la obra gruesa, las terminaciones, digamos, las obras más como de terminaciones y de detalle, y finalmente lo relacionado con la entrega. Y cada uno y en la página, digamos, del consejoformación.cl, ustedes pueden ingresar, elegir, por ejemplo, en este caso, o el dibujo, digamos, que aparece ahí es el subsector edificación en altura, y estas son las obras preliminares. Entonces uno puede, digamos, ir viendo los distintos oficios, ya sea en una biblioteca o acá que es más dinámico, digamos, y uno puede decir, ah, perfecto, hay una persona que hace excavaciones, está tal y cual perfil, y cada una de los oficios relacionados a esa etapa del proyecto, y así para cada una de las etapas. Entonces, para cada oficio, si es que yo acá, digamos, en la página web eligiera el perfil de operador de maquinaria, me va a aparecer, bueno, cuál es el perfil laboral, cuáles son las actividades que desarrolla la persona que tiene ese oficio, y, digamos, el listado de no solo, digamos, las competencias, sino que el listado de
habilidades, de herramientas con las que trabaja, de manera de decir, bueno, si esta persona entonces trabaja con una sierra o con una cortadora de disco, eso de alguna manera es un insumo para decir, bueno, entonces, ¿qué tipo de competencias tiene que tener? Una habilidad que es, o una competencia que es transversal a todos los oficios, por ejemplo, el tema de la seguridad laboral. Yo sé que el webinar es sobre, digamos, economía circular, pero a modo de ejemplo, es decir, bueno, si es que esta persona va a trabajar entonces con una sierra o con una cortadora de disco, bueno, ¿qué tipo de insumos y elementos de protección personal tiene que tener y qué tipo de competencia en términos de trabajo seguro tiene que tener? Puntualmente, bueno, y así, digamos, para cada uno de los perfiles, está archidetallado, digamos, y categorizado, y de manera que, en el fondo, el marco de cualificaciones permite, lo que yo les decía, la ruta formativa, en el fondo, para un determinado oficio hay un primer perfil un nivel básico, luego digamos que generalmente son los jornales, luego un segundo nivel o nivel 2 digamos que es un ayudante, un nivel 3 que normalmente es un maestro y un nivel 4 que es un capataz, y nivel 5 normalmente el administrador. Entonces uno puede decir, bueno, perfecto, yo quiero ser jornal y, y me dedico, digamos, a la labor, por ejemplo, de pintura, y eso, con las competencias que tengo, hacia dónde puedo migrar, porque en el fondo yo puedo avanzar y ser un ayudante pintor, pero tal vez con las competencias que tengo, en realidad también puedo tal vez trabajar con cerámicos o puedo trabajar con concreto. Y en el fondo eso es en este cuadro lo que aparece ahí, los niveles de desarrollo de las competencias es, digamos, nivel 1, 2, 3, 4, 5 están en forma vertical y de manera horizontal las flechitas lo que muestran es cómo una persona en función de las competencias que ha ido desarrollando puede ir avanzando y puede incluso cambiarse, como les decía, de un oficio a otro. Por ejemplo, de nuevo, el pintor pasar a concretero. Y lo que hemos hecho respecto de competencias relacionadas con la economía circular es que se identificaron 3 oficios donde esto está más presente, que tiene que ver con los jornales. Los jornales en general es un trabajo, una puerta de entrada a la construcción y por lo tanto en general se desempeñan en apoyo a los distintos oficios. En segundo lugar está el bodeguero, que es quien clasifica, digamos, más allá de la entrega de las herramientas. El bodeguero tiene una función bien importante dentro de la obra que tiene que ver con el manejo de inventarios, de stocks y de clasificación de los materiales con los que se trabaja, y los capataces. Y para estos 3 oficios, nosotros desarrollamos, digamos, el OSCL con el aporte del MIMBU, del MOP y del CIMOC, así como de las empresas socias que participan en esto. Desarrollamos el catálogo de competencias relacionadas a la economía circular. Y estos, digamos, competencias, se hizo el levantamiento con expertos, lo trabajamos con la CDT, y actualmente lo que hicimos como es OSCL en marzo fue hacer la revisión final de las competencias establecidas, se aprobaron y se enviaron a Chile Valora para que pueda actualizar el catálogo, digamos, y por un lado a nosotros nos deja con el pendiente de, bueno, seguir viendo, digamos, qué otros oficios tienen alguna competencia relacionada con la economía circular para ir también actualizando esos perfiles, pero además desarrollar los instrumentos para capacitar y que se pueda evaluar, digamos, estas competencias y que puedan certificarse los trabajadores, por ejemplo, los bodegueros, los capataces, que dentro de las competencias que se les certifiquen, se les evalúen y se les certifiquen, estén, digamos, las relacionadas con la economía circular. Ahora, ¿cuáles son en puntual las competencias elaboradas? A los jornales, lo que estamos viendo como competencia es el desarrollo de actividades básicas complementarias en el lugar del trabajo.
que tiene que ver con preparar las condiciones y los recursos, clasificar los residuos y los materiales, es decir, si uno quiere que uno pueda reutilizar ciertos residuos de la construcción. La construcción se generan bastantes residuos. Bueno, lo primero y lo básico es clasificarlo, es decir, uno en el día a día cuando va a un punto limpio a reciclar, uno clasifica y separa los vidrios qué sé yo, del papel o de los Tetra Pak. Acá en la obra pasa lo mismo. Los residuos que se van generando, bueno, sabe la persona, sabe el jornal clasificarlo y separarlo, y puede, digamos, nuevamente procesar esos residuos y de manera que sean posibles, digamos, el que sean reutilizables. Entonces, eso es lo que se debe enseñar a través de las capacitaciones y que luego se puede evaluar y certificar. En el bodeguero es el control y la administración de estos residuos, tanto, digamos, los residuos peligrosos como los no peligrosos. Y finalmente, el capataz, que es el que tiene a cargo la cuadrilla, si es capaz y tiene las competencias de dirigir las actividades que permitan la clasificación de esos materiales y de esos residuos de manera de jerarquizarlo, si puede controlar la ejecución de las actividades que se están haciendo, de manera que esto permita el manejo de estos residuos, y luego coordinar la información y el flujo, porque esto no solamente, digamos, una cosa que la administración de los materiales dentro de la obra no es solamente que uno pueda, digamos, clasificar y separar la madera del fierro para después darle cierto uso, sino que efectivamente haya información, hay llenado de guías, de entrega de despacho, digamos, de las distintas cosas que se manejan dentro de la obra. Entonces hay todo un tema documental que es importante, digamos, que se trabaje y que va muy relacionado al perfil del bodeguero y también del capataz, de manera que se pueda, al momento, por ejemplo, de entregar los residuos a la empresa o a quien saca los residuos de la obra, efectivamente se le esté entregando el residuo que corresponda y que va a tener la trazabilidad y el seguimiento que se necesita para que no necesariamente termine en un vertedero, sino que se le pueda hacer un uso posterior. Porque si no, digamos, uno no puede enviar digamos, los residuos mezclados. Esto es lo mismo, digamos, por eso primero la clasificación y el control y el seguimiento. Entonces, estas son hoy día las competencias que estamos incorporando en estos tres perfiles. El de jornales es bastante transversal porque jornales hay de todo, digamos, de todos los oficios, jornales de pintura, de albañilería, de concretero, ceramista, etcétera. Y es el perfil, como les decía, de entrada. Luego está el tema del bodeguero, que es más bien un control administrativo, y el capataz que dirige y que finalmente es el que tiene que ver y controlar de que esta separación y el control documental se realice. En ese sentido tiene un rol de liderazgo. Entonces este es un trabajo que, digamos, si bien partió el 2019 con el levantamiento del marco de cualificaciones, en lo que respecta a la economía circular, se está incorporando ahora en estos tres perfiles. Nosotros vamos a seguir trabajando en los demás perfiles que hayan, digamos, mientras, digamos, se envían a Chile Valora para su certificación y que se pueden incorporar, digamos, dentro de los catálogos para que en los centros de evaluación se puedan evaluar estas competencias. Así que nosotros, digamos, me habría gustado acá en esta lámina mostrarles en el portal laboral que esto ya está publicado, pero efectivamente estamos en un paso previo. Nosotros, el organismo sectorial aprobó los perfiles con estas modificaciones, las enviamos a Chile Valora, donde, tal como contaba Víctor, hay un directorio que tiene que aprobar las modificaciones de los distintas, digamos, que trabajan los distintos SSL, y una vez que se esté ok, nosotros vamos a poder en nuestro sitio, que me imagino, digamos, será un tema de semanas o máximo un mes o algo así, podamos tener estos perfiles ya actualizados con estas competencias, y efectivamente cada persona que ingrese, ya sea los OTEC, los trabajadores que quieran conocer los mismos perfiles, puedan ver, digamos, cuál es el perfil y cuál es la competencia actualizada respecto de estos temas.
Eso, Marco, y Perfecto, en eso Matías. estamos hoy día. Muchas gracias por tu presentación y bueno, agradecerte también por haber tomado el liderazgo del organismo sectorial, que es una tarea súper importante para que este tipo de cosas prosperen y avancen. Así que muchas gracias, Matías. A continuación, para continuar, los voy a dejar con otro muy buen invitado, que es Alejandro Jaque, quien es jefe de proyecto en la en la ETC de la Cámara Chilena de la Construcción, que presentará la Escuela Tecnológica de la Construcción abordando su función principal, así como el funcionamiento de los procesos relacionados con los cursos de CENSE. Te doy la bienvenida, Alejandro, mientras puedes ir compartiéndonos tu presentación. Ya, muchas gracias, Marco. Adelante, por favor. Ay, pues creo que ahí estoy aquí con la presentación. Falta solo poner en pantalla completa o como presentación. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto, gracias. Bueno, yo les vengo a comentar aquí cuál es el aporte de la ETC en este gran trabajo que comentó ya Víctor por parte de Chile Valora y del organismo sectorial. Como comentaba Matías, nosotros somos la última parte que recoge este trabajo mancomunado entre muchos participantes que se me vienen a la mente hoy en día. Y, y lo que ofrecemos finalmente es un avance de tomar estas competencias y poder realizar un curso, ¿cierto? Desarrollar un curso para los trabajadores puntualmente de las obras de construcción. Si bien la CDT generó un manual de gestión de residuos, nosotros lo que tratamos de hacer es tomarlo también y poder funcionar con eso. Bueno, ¿qué es la IRC? Es el organismo técnico de capacitación de la Cámara Chilena de Construcción, donde nuestra misión es principalmente apoyar a los trabajadores con el bienestar de las personas mediante el desarrollo del capital humano, entregando, ¿cierto? Y facilitando capacitaciones para las empresas y así poder potenciar las habilidades personales y laborales de cada persona, de cada trabajador. Si bien somos líderes porque tenemos 10 años de experiencia, más de 60.000 trabajadores capacitados, muchas obras, ¿cierto?, que han sido tomadas por la ETC y empresas que se han quedado trabajando con nosotros como partner. Sabemos que el liderazgo finalmente viene acompañado porque somos parte de la Cámara Chilena de Construcción y dependemos del área social que está enfocado a los trabajadores. Nuestro programa de capacitación tiene varias ramas y aquí les voy a presentar las 5 principales, donde tenemos nuestros programas de oficio, que está acompañado de un relator generalmente en obra y otros cursos que podemos realizar vía online, particularmente en oficios que están todos relacionados a la construcción, desde capataces, gaffiter, tenemos también concreteros, carpinteros de moldaje, etcétera, que son acompañados de parte teórica, desarrollo teórico y desarrollo práctico. Por otro lado, tenemos otra rama de habilidades blandas, donde el foco tiene que ver con los técnicos y los mandos medios de cada obra, donde tratamos de potenciar sus habilidades que no son las duras, ¿cierto? Ellos manejan muy bien lo que es la técnica de cada oficio, pero a veces están débiles lo que tiene que ver con liderazgo, gestión del tiempo, y eso es lo que nosotros acompañamos con algunos coaching o algunas clases presenciales, ¿cierto? En algún lugar que podamos acordar con la empresa. También tenemos nuestra rama de software, donde principalmente desde el clásico, los clásicos de Office y ya un poco más especializados de la familia de Autodesk. Tenemos otros también que son directamente relacionados con construcción, como son el Primavera, ¿cierto? Project, han usado en todo tipo de rubro. Tenemos ahí capacitaciones sincrónicas y también presenciales para poder apoyarlo directamente en la obra. Por otro lado, la rama de maquinaria pesada, por ejemplo, cursos de retroexcavadora, como está en la imagen, o también de operador de grúa torre, que serían algunos de los cursos que tenemos puntualmente, y para operadores, como les digo, en esta rama. Y finalmente, especialización, que esto ya son casi hechos a medidas como cursos de impresión técnica en obra, metodología de las planner, filosofía BIM, y también este que vamos a tocar ahora que tiene que ver, ¿cierto?, con el que hace Reduciclo, que es el de gestión de residuos
y demolición. Bueno, sí, todos estos cursos que acabo de demostrar, dice que tenemos un portafolio con más de 100 códigos activos, y aquí hace referencia a poder usar nuestra franquicia tributaria, a la franquicia tributaria de la empresa, y tengan un descuento tributario. Mediante CENSE, ¿cierto? Que es ¿cierto? Que el organismo del Estado encargado de regular el Sistema Nacional de Capacitación, Sistema Nacional de Capacitación y Empleo, y lo que busca, ¿cierto? Como objetivo aumentar la competitividad de la empresa y la empleabilidad de las personas. Por ende, ¿cierto? Realiza capacitación de forma directa a personas por intermedio de becas, y también capacitación a empresas, como lo acabo de decir, utilizando la franquicia tributaria. Y parte, ¿cierto? De mi parte de acá de exponer esto, es poder motivarlo a ustedes y indicarles, ¿cierto? Que se use la franquicia tributaria, porque es lo que el Estado trata, ¿cierto? De incentivar, con esto descontando el impuesto cada vez que ustedes inviertan en capacitación, para sus trabajadores, para potenciales trabajadores, para ex trabajadores o algunos que ustedes crean que ya, ¿cierto? No van a pertenecer a la empresa. El ciclo de la capacitación es el siguiente, y en realidad tanto de la actividad de capacitación como de la actividad de evaluación, como lo mencionó Víctor, son cosas totalmente distintas, pero van de la mano. Eh, Generalmente el trabajador que se va a evaluar ha pasado por un proceso de capacitación porque tiene bien claro cuáles son las competencias, y con eso hay una mayor posibilidad de ser bien evaluado y por ende certificado. Y el proceso de este ciclo de actividad que, que la franquicia Sense, ¿cierto? Nos beneficia, es el siguiente. Primero hay una comunicación de la actividad por parte de la empresa a Sense, que nosotros lo que llamamos como la inscripción del curso ante Sense, que puede ser de forma directa o indirecta, puede ir la empresa o puede hacerlo intermedio de una OTIC. Y después de eso viene, una vez que ya se entregó la documentación, viene la información a la OTEC, que va a ejecutar la actividad. En este caso nosotros como Escuela Tecnológica desarrollamos la actividad, ejecutamos la capacitación con nuestros relatores, sea en formato online o sea en formato presencial, y después de eso existe la liquidación de la actividad donde se factura, ¿cierto? La empresa paga y se ratifica la ejecución ante Sense. Con esto la empresa tiene un certificado de gasto con el que finalmente después va a obtener el beneficio fiscal en la operación renta. Esos son los 4 pasos generales, ¿cierto? De cómo funciona el beneficio tributario, insisto, tanto para la actividad de capacitación como para de evaluación o certificación. Los montos que es importante manejar, hay que entender que el beneficio máximo tributario, solo como referencia, que habla de 45.900 UTM, monto a imputar que de beneficio que entrega son 9 UTM, esos son para las empresas que tienen menos de una planilla anual de remuneración menos de 60 millones más o menos. Y todas las que tengan un pago de remuneración mayor a 60 millones anual en su planilla, pueden optar al 1% de beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese 1% lo pueden usar en capacitación. De la planilla total, insisto, anual de remuneraciones de su empresa. Y dependiendo del trabajador que se va a capacitar, va a caer en alguno de los tramos donde su capacitación va a ser financiada por este beneficio. En general, menos de 1.600.000 caen del 100%. Todos los trabajadores que tengan una remuneración bruta menos de 1.600.000 caen en el valor imputable de 100% de cobertura para la franquicia. Toda esta información está disponible en Sense y pueden ahí chequear algunos valores respecto a la UTM para tener más certeza. Y bueno, uno de los grandes dolores que tenemos, por eso tengo que exponer esto de la franquicia tributaria, es porque tenemos una muy baja, un bajo uso de la franquicia, valga la redundancia, y los principales, los factores con los que nos hemos encontrado tienen que ver con el desconocimiento del beneficio. Hay muchas empresas que no es que no sepan que no existe, sino que finalmente no lo saben ocupar, y es por eso que exponemos esta presentación nuevamente. La rotación del personal, por la naturaleza del rubro, sabemos que cuando se acaba la obra, finalmente el trabajador se va a otra obra, pero este quizás casi un mito, porque generalmente sigue perteneciendo a la misma empresa, se cambia de obra, pero
sigue perteneciendo a la misma empresa. Así que este podríamos decir que ese es uno de los mitos que tiene que ver con la rotación del personal por la naturaleza del rubro. Y el tercer punto que habla del costo inicial asociado, que si bien sí existe porque hay que pagar la capacitación, recordemos que termina siendo un beneficio porque después hay un descuento tributario, o sea, termina saliendo gratis. Pero el costo inicial existe, aun cuando recordemos que los que más sufren con este costo inicial son las pymes, y el CENSE de cierta forma ha recogido el guante en esto y existe hoy día una ampliación del valor hora CENSE para las pymes. Así que eso también es importante. Respecto a la falta de tiempo, esto recuerdo hace mucho tiempo un colega que me exponía siempre, me decía, que me decía, hay que hacer que las empresas constructoras programen la capacitación dentro valga la redundancia, de su programación de construcción. eh, y espero, ¿cierto?, que con esto también todos empezamos a tomar conciencia que es necesario, ¿cierto? Porque finalmente nosotros, cada vez que llegamos a una obra donde ya tiene todas sus actividades bien programadas y queremos meter una capacitación entre medio, evidentemente que va a tener un problema, ¿cierto?, de tiempo. Es por eso que creemos que los profesionales, cuando hacen estas programaciones respecto a todas sus actividades productivas, también puedan organizar la capacitación dentro de esta carta GAM. Y, y bueno, lamentablemente sigue ocurriendo que se privilegia la experiencia sobre la formación, eh, y por eso que ahí es donde nosotros, la SOTEC, tenemos que potenciarnos más aún con la parte práctica para que nuestro trabajador que es formado, ¿cierto?, tenga la experiencia práctica y con esto pueda ser privilegiado, ¿cierto?, y preferido dentro de una obra de construcción. Eh, Uno de los cursos que hemos desarrollado y que queremos y estamos poniendo a disposición es este que sacamos y creamos en función del manual que creó la CET, porque nosotros siempre estamos muy pendientes de lo que hace la CET, ¿cierto? Lo que nos indica el Consejo de Formación, lo que hace el mismo organismo sectorial, eh, y también, ¿cierto?, lo que se va viendo en cada obra para poder nosotros actualizar y ir a la vanguardia con todos nuestros cursos. Es por eso que tomamos esta gestión del residuo de demolición de proyectos de construcción, donde creamos un curso de 40 horas, modalidad presencial y online, donde los principales objetivos están directamente relacionados con lo que acaba de hablar Matías respecto a las competencias, ¿cierto? Identificar, separar y clasificar los principales residuos generados en obras de construcción, aplicar técnicas de reciclaje, reutilización, reducción y disposición final de los residuos generados en una obra de construcción, y finalmente analizar factores que contribuyen a la generación de residuos en obras de construcción. Esto es lo que tenemos para ofrecer, más los módulos, ¿cierto?, que va a presentar Lucas más adelante, que es parte, ¿cierto?, hoy en día un partner de la ETC, con el que vamos a hacer muchas cosas más adelante. Creo que traté de hacer lo más corto posible en función del tiempo. Perfecto, Alejandro. Claro. Muchísimas gracias también. Vamos un poquito atrasados con el tiempo, así que vamos a poner un poco el pie en el acelerador. Pero te damos las gracias por darnos este contexto y ahora te pido que te quedes para que hagamos la segunda parte de este webinar, un conversatorio junto a Víctor y Matías, donde haremos una reflexión sobre los desafíos de incorporar estas competencias laborales en economía circular a los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Les doy la bienvenida entonces a este panel online de conversación sobre capacitación y competencias en el sector de la construcción, que va a tener un enfoque especial en la economía circular, que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? En cuanto presentaremos preguntas dirigidas a estos tres representantes que nos acaban de exponer, y vamos a comenzar con Chile Valora, seguido por el organismo sectorial de competencias laborales, y vamos a finalizar, ¿cierto?, con una pregunta también a Alejandro de la ETC. Les pido que nos acompañen entonces en este diálogo para descubrir cómo se están abordando estos desafíos y oportunidades en el ámbito de la formación profesional dentro del sector de la construcción. Como les decía, la primera pregunta la vamos a dirigir a Chile Valora, y ahí te invito, Víctor, a que nos puedas complementar sobre qué medidas de incentivo podrían implementarse en las licitaciones públicas, particularmente en las entidades como el MOP y el MIMBU, que estuvimos hablando recién, que Sí. son dos de las principales entidades del Estado que construyen, por supuesto,
para fomentar la capacitación y certificación de los trabajadores en competencias relacionadas con la economía circular. ¿Cómo podemos incentivar eso en la obra pública? Excelente, Marco. Sí, mira, nosotros tenemos, a lo mejor no dentro del rubro de la construcción, pero la idea justamente de mirar prácticas en otros sectores, tenemos una experiencia con el transporte público metropolitano, red, ¿ya? Si uno lo va a decir Transantiago porque ya está muy desactualizado eso, pero efectivamente en las licitaciones donde se definían ciertos los tramos de recorrido que cada empresa efectivamente iba a realizar, justamente ahí dentro de esta licitación viene un punto súper importante. Bueno, la licitación, de hecho, el texto es público, lo pueden encontrar en la página de la Dirección de Transporte Público Metropolitano. Eh, pero bueno, igual es un texto más o menos largo, así que le llevo un poco el punto, pero eh, acá, en definitiva, lo que se le solicitaba a las empresas, ¿cierto? Que adjudicaran, es una vez adjudicado la licitación, pudiesen de alguna otra manera empezar a certificar de manera paulatina en el tiempo, mientras durara obviamente el contrato. Entonces, en el primer tramo se establecen 2 años para que la empresa en cuestión certifique el 20% de las personas en un perfil, en un set de perfiles que estaban ahí definidos, ¿ya? Ahí el volumen de personas que trabajan más, digamos, está orientado al de conductor de transporte público metropolitano y efectivamente las empresas empezaron poco a poco a certificar, ¿cierto? A conductores y conductoras, se han hecho planes y programas, digamos, incluso en municipalidades donde hay mujeres que se han integrado al mundo de la conducción, ¿cierto? De micros, que efectivamente es un tema que además predomina efectivamente mucho hombre, digamos, en esa labor productiva. Y esto ha permitido que de alguna otra manera se empiece a equiparar un poco la cancha también en materia de género, que es algo que nos interesa a nosotros también. Y así ir creciendo, digamos, al segundo año, como les decía, al 20%, al tercer año el 40%, 60% al cuarto y al término del sexto año de contrato se establecía un 80%. No sé si serán los tiempos o los números, digamos, el guarismo puede variar, ¿cierto? Y habría que hacer el análisis en particular cómo impactaría sector por sector esto. Pero de todas maneras, el hecho de que alguna entidad pública, ¿cierto? Que maneja contratos, que tiene contrato, en este caso, en obras públicas, estoy pensando en el MOP, o como tú bien lo decías también el MIMBU, ¿cierto? Pudiese integrar esto de alguna otra manera, ya sea pidiendo eventualmente incluso ex ante, ¿cierto? Que hay personas que vengan certificadas, ¿cierto? También podría ser una opción. Pero hay experiencias en esto con las manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar, las manipuladoras PAE. Ahí también hay un modelo de licitación donde en otra estructura se solicita que también existe un 50% de personas que están certificadas. Entonces, ahí es bien variopinto, pero sin duda que este tipo de actividades, ¿cierto? O este tipo de acciones de parte del mundo público ayudan a que esto ocurra. Y para eso yo creo que también un espacio que el organismo sectorial entre en alguna dinámica de consenso en donde se evalúe si esto es pertinente, si de repente las empresas estarían de acuerdo con esto, si el MOP o el MIMBU también estarían de acuerdo y de alguna otra manera se podría empezar a implementar, obviamente en atención a la lógica del sector, por eso el organismo sectorial es súper pertinente como espacio para poder verlo. Entonces, eh, más o menos así podríamos funcionar. Marco, estás ahí sin micrófono. Y me Ahí muteé. está. Ahí sí. Nosotros por lo menos te decía, estamos súper de acuerdo, Víctor. Desde Construye 2025 lo hemos visto anteriormente que traccionar desde el mundo público tiene un impacto altísimo en el sector. Y tú mencionabas que el organismo sectorial también tiene un rol importante acá y es ahí donde empalmo con el presidente del organismo, Matías Donoso, para preguntarle acerca de, bueno, sabemos que la capacitación y la certificación no están al nivel que nos gustaría tener en este sector, pero sí queremos saber cuál es la importancia para las constructoras de capacitar a sus trabajadores ahora también en materias ambientales. ¿Cómo se está promoviendo y fomentando
que estas competencias entre los trabajadores de la construcción y cuáles son los resultados o impactos que podríamos esperar o que ya se están observando hasta el momento. ¿Qué te parece a ti eso, Matías? Sí, mira, a ver, yo tengo una mirada, la capacitación es importantísima y digamos, no, ahí me- me sumo a lo que decía un poquito Alejandro, en el sentido de que el capacitar debiera estar dentro del plan de la obra. En el fondo, cuando tú haces tu carta Gantt del proyecto, debieras ver en qué minuto vas a capacitar a quiénes y en qué. En el fondo, y no, porque si tú no lo tienes planificado, lo que pasa es que te come el día a día y tú no vas a estar disponible a sacar personas de la obra a capacitarse porque te va a afectar la carta Gantt, digamos. Estás sacando por X cantidad de horas a N personas y eso algún impacto tiene, digamos, en el avance de la obra. Yo creo que la capacitación es fundamental por distintas cosas. Primero, porque cuando hablamos de economía circular, y para llevarlo, digamos, a este ámbito, digamos, no solamente estamos hablando de reciclar, estamos hablando de reutilizar, estamos hablando de reducir también digamos, los desechos. Entonces, cuando tú partes de la base de repensar tus procesos de construcción y decir, mira, yo voy a industrializar ciertas acciones o voy a traer ciertas cosas ya prearmadas o prefabricadas para llegar y instalarlo en obra. Por ejemplo, sobre todo en la construcción a altura, lo que pasa muchas veces es que los baños ya vienen armados. Digamos, tú no armas los muebles del baño, sino que en el fondo tú llegas y metes el baño dentro del edificio, dentro del departamento y después, digamos, y eso está pensado así. Tú haces los balcones de una determinada manera para que por la ventana tú puedas meter el baño e instalarlo y con eso ganas en productividad y ganas en generar menos residuos. Pero eso significa que la persona tiene que saber instalar digamos, montar este baño que viene armado de afuera. Y eso supone que el gruero va a tener que saber cómo subirlo. El rigger, que el que está a cargo, digamos, la seguridad en las operaciones que involucran grúa, tiene que tener ciertas competencias y tiene que saber cómo administrar eso. Entonces, la capacitación es fundamental porque si tú partes de la base que las personas saben porque llegaron a la obra diciendo que habían trabajado en una construcción anterior o que tienen un certificado de competencias laborales entregado hace X cantidad de tiempo, efectivamente cuando se capacitó y se certificó, se les exigía ciertas competencias, pero en el fondo esas competencias se van renovando y se van actualizando. Entonces, no solo tiene que ver con el saber administrar, y yo mencionaba en los perfiles, lo que tenemos hoy día tiene mucho que ver con la clasificación de los residuos, pero en el fondo, en toda en toda la vida del proyecto, hay distintas acciones, distintas actividades donde tú puedes, digamos, reducir, reutilizar o reciclar. eh, y que tiene que ver, y que eso es dinámico, digamos, el pensar en que hoy día se está trabajando mucho más en temas de industrialización requiere que esos trabajadores, los que trabajan en la planta productora, por así llamarla, de vivienda industrializada, tienen que tener competencias distintas, pero los que reciben esos paneles o esas estructuras que tienen que montar, también son otras competencias que se necesitan. Y por lo mismo, digamos, la única manera de ir desarrollando eso es ir capacitando, ir Claro, certificando, para que el que vuelva a contratar después sepa que la persona viene con ciertas competencias y que pueda acreditarlo, digamos, y chequearlo en el portal de Chile Valora. Eh, la capacitación además tiene un tema, digamos, que aborda eh, digamos, el reconocer y de alguna manera subirle el pelo a las personas con las que uno trabaja, porque en el fondo hay que tener en consideración que la construcción, al menos hoy día, del orden del 40% de las personas no tiene educación media completa. La construcción, al igual que el agro, son
industrias que son puertas de entrada laboral a personas con bajas competencias laborales, ya sea migrantes o personas que son desertoras de la educación escolar. Entonces, si ese reconocimiento no se le entrega, digamos, o no lo obtuvo en la escuela, bueno, la certificación laboral, además de permitirte a ti como empresa estar seguro que tus trabajadores están construyendo con el estándar que tú quieres que construyan, además tiene un valor desde el punto de vista de dignificar a esa persona. Entonces es muy virtuoso, digamos, desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la seguridad y de ceñirse a ciertos procesos y protocolos, pero también desde el punto de vista del reconocimiento y dignificación del trabajador. Totalmente también de acuerdo contigo, Matías. Y aquí tenemos una brecha importante que cerrar, digamos, con el tema de la capacitación para que nuestros trabajadores puedan realizar de mejor manera y con menos accidentabilidad y con más calidad su trabajo. Y ahora, frente a este nuevo paradigma de la economía circular, también nos traen nuevos desafíos, por supuesto. Yo creo que varias de las preguntas que alcancé a ver hace un rato en el chat tenían que ver con precisamente lo que aquí hemos estado revisando. Y también me gustaría preguntarle a Alejandro en este sentido, ¿cuáles son los beneficios finalmente que podemos pensar que vamos a tener al capacitar a los trabajadores de la construcción? ¿Y por qué elegir, por ejemplo, a ustedes, a la ETC, para capacitarse específicamente en temas de economía circular? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso, Alejandro? Gracias, Marco, por la pregunta. Mira, la verdad que sí, capacitar a los trabajadores en economía circular, principalmente mejora la habilidad y conocimiento para adoptar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y con esto fomentamos el cambio cultural, que algunos tenemos, ¿cierto? No teníamos esa cultura. Y este cambio cultural va a ayudar a poder adaptar nuestras nuevas normativas, ¿cierto? Y nuevas demandas de mercado. Recuerden que la normativa ha cambiado de septiembre del año pasado y entró en vigencia la ley RED, y nuestro sector quiere ser pionero en temas relacionados con la gestión de residuos. Así que nuestros trabajadores tengan esta habilidad de conocimiento es fundamental. Por eso que es súper importante que se capaciten en economía circular. Por otro lado, el incremento de la seguridad tiene que ver con una mejora, ¿cierto?, en el manejo de residuos, que van a disminuir los riesgos por accidentes, y no solo en el lugar de trabajo, sino que más bien en el diario vivir, protegiendo la salud y la integridad física con estos residuos que nosotros queremos gestionarlos, ¿cierto?, de forma correcta. Va a haber una reducción de costos, que no se visualiza siempre, pero ojo que cuando nosotros reducimos, hay una reducción de residuos, ¿vale? Suena medio raro, pero hay un ahorro, ¿cierto?, de las materias primas, y también baja el costo de la disposición final. O sea, tengo menos residuos que ir a dejar a un vertedero, y por ende hay una disminución de costos. Y por otro lado, poner al tanto a nuestros trabajadores la nueva normativa, que tiene que ver, ¿cierto?, con que no dejemos estas mismas disposiciones, no vamos a vertir nuestro residuo a cualquier lado, tengo más cuidado con eso, estemos todos pendientes de eso, porque así protegemos nuestra marca, y no comprometemos nuestra responsabilidad legal como empresa. Así que es súper importante eso. Finalmente nos ponemos y nos alineamos, ¿cierto?, con los acuerdos de producción limpia, y finalmente cimenta uno de los pilares que es el medio ambiente, del sello PRO de la Cámara, ¿cierto? Eso sería por lo menos el tema de capacitar en economía circular. Y por otro lado, Mm. eh, para cerrar, ¿cierto? Capacitar con la ETC, bueno, porque tiene todo el prestigio de la Cámara, que garantiza la calidad, la relevancia y probidad del proceso de capacitación, y porque además, bueno, la ETC tiene una vasta experiencia, y hoy en día, ¿cierto? Nuestra jefa académica ha hecho una gran gestión poniendo a relatores de muy buena calidad, y por otro lado, nuestro gerente general nos ha llamado a articular también con empresas y partners, ¿cierto? Y la misma Cámara, para subir el estándar de nuestros cursos. Así que serían como los principales plus, sin olvidar que también nosotros, cada trabajador que se capacita en ETC, queda en el portal Trabajos en Obra, que es un portal, una bolsa de trabajo, ¿cierto?, en línea, donde las empresas constructoras pueden conectarse con estos trabajadores capacitados. Y, Perfecto. y para cerrar, es porque además articulamos con los entes certificadores, que es lo que habla Víctor en un inicio, para una vez que nosotros los capacitamos, podemos certificarlos. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno,
Víctor, Matías también, muchas gracias por sus exposiciones y acompañarnos en esta conversación. Decía que vamos con el pie en el acelerador porque ya hemos pasado algunos minutos y ya se nos incorporó al panel Alejandra Tapia de Construye 2025 y Lucas Bracho, que van a ser quienes van a estar a cargo de esta tercera parte de este webinar. Así que los dejamos entonces, Víctor, Alejandro, Matías, les damos la bienvenida Alejandra y Lucas y va a partir Alejandra entonces exponiéndonos sobre cómo la colaboración entre las entidades públicas y privadas puede impulsar la capacitación y certificación de estas competencias laborales en economía circular para los trabajadores de la construcción. Bienvenida Alejandra y por favor, Sí. la pantalla. Buenas tardes a todos y a todas, y voy a tratar de ser breve, pero resaltar en el fondo todo lo que han expuesto va muy alineado, ¿no es cierto? Y aquí quería contarles un poco cuáles son las motivaciones de por qué impulsar la capacitación, ¿no es cierto? Y certificación por una parte y también desde el punto de vista de la economía circular. Así que me gustaría, les voy a dar algunos argumentos del contexto, pero también un poco la historia de cómo se impulsó este proyecto, cómo nació este proyecto y bueno, y estamos muy felices hoy día de que ya se hace la bajada al sector y prontamente, o sea, ya las empresas van a poder capacitar a sus trabajadores y trabajadoras según nos va a indicar el curso, ¿no es cierto?, que va a presentar Lucas. Contarles un poco que, a ver, disculpen, algo pasó, ahí sí. Como decía, la importancia de la capacitación, no solo desde el punto de vista ambiental, sino que también desde las distintas temáticas, ¿no es cierto?, tiene una tremenda incidencia en la productividad. Entonces, por eso partí un poco esta presentación recordando, ¿no es cierto?, sacando a la luz este informe que se hizo el año 2020, que se llama Impulsar la productividad de la industria de la construcción en Chile a estándares mundiales. Chile tiene muy baja productividad y esto lo venimos conversando hace muchos años. De hecho, parte del origen del Construye tiene que ver con estas problemáticas. La productividad, ¿no es cierto?, según este estudio, está estrechamente relacionada con la disponibilidad de personas capacitadas y de un sistema que, como así lo mostraron anteriormente, instruye de manera continua. Es decir, los países con escasez de mano de obra capacitada son aquellos que alcanzan los menores niveles de productividad, ¿ya? Por tanto, todos los esfuerzos que hagamos como sector en cuanto a un capital humano más capacitado va a traer no solo beneficio a los trabajadores, sino que también a las empresas. Por tanto, al tener trabajadores más capacitados van a aumentar su productividad, ¿no es cierto? Y eso, al aumentar la productividad, la idea es que esos ganancias sean compartidas y los trabajadores también puedan optar a mejores ingresos. Nuestro sector es un sector difícil y es poco atractivo, ya que es trabajo al aire libre, e implica esfuerzo físico. De hecho, tenemos una de las mayores tasas, ¿no es cierto?, de accidentabilidad, de índice, perdón, de accidentes laborales, muy por debajo, ¿no es cierto?, de la industria manufacturera. Por tanto, es un sector siendo cada vez menos atractivo. Y por otro lado, como mencionaba, tenía esta tremenda incidencia acá en este gráfico que se muestra en el estudio. Chile tiene una muy baja productividad, ¿no es cierto? Y esto está alineado, es consecuente con la baja capacitación que también tenemos. Es la mitad, por ejemplo, de el Reino Unido y Canadá. Y lo que también es aún más amenazante es que nuestros trabajadores están envejeciendo. Según este mismo estudio, dice que en la edad promedio del año 2011, que era 39 años, en el 2017 pasó a 42 años. Hoy día no sabemos bien esas cifras, pero claramente es un sector que los trabajadores están envejeciendo porque es muy poco atractivo. Y aquí una evidencia, este es un cantante urbano chileno, ¿no es cierto?, donde en un extracto de una canción, ¿no es cierto?, dice: vengo del Chile feo, el verdadero, donde los niños nacen para ser reo, para ser de la constru, para ser de la calle, le pido a Dios que la suerte no falle. Bueno, esta canción refleja en el fondo el sentir de la juventud actualmente, de que la construcción es un sector muy poco atractivo, lo comparan con lo más bajo, ¿no es cierto?, de
de la sociedad. Por tanto, tenemos un tremendo desafío de capacitar, de profesionalizar, de mejorar los estándares de la construcción. La construcción tiene impactos ambientales, ¿no es cierto? Vemos que el 34% de los residuos sólidos, voy a pasar más rápido esta parte. En cuanto a productividad, este mismo informe evidencia la importancia de la gestión de los residuos, que no solo capacitamos la mitad, sino que además generamos el doble de residuos que los países desarrollados, que obviamente tienen mejor productividad en la construcción. Tenemos también las consecuencias de la economía lineal y también los impactos de la construcción, que también llegan al lugar, al contexto, a los lugares donde viven los trabajadores de la construcción, que viven generalmente, ¿no es cierto?, en barrios vulnerables, barrios periféricos, donde ahí también se ponen en evidencia los impactos que hoy día tenemos y que tenemos que transformarlo en algo positivo. Esto es pues, Bajos de Mena, ¿no es cierto?, donde están los residuos de demolición, ¿no es cierto?, en la vía pública. Tenemos los impactos de los pozos rastreros, de donde extraemos los materiales. Acá tenemos a la izquierda la dimensión de un parque y comparado con la dimensión que tienen los pozos rastreros que hoy día también se están rellenando con residuos de la construcción. Entonces, estos impactos van incluso no solo en el trabajador, sino que también en el entorno, en las comunidades donde él vive, y por tanto tenemos que mejorar el sector construcción. Tenemos muchos desafíos, existe inequidad territorial, donde se construye, donde están los permisos de edificación, ¿no es cierto?, donde tenemos la mayor cantidad de obras, tenemos espacios públicos de calidad, frente a los barrios periféricos, donde tenemos los residuos de la construcción por una mala disposición. Hay inequidad, el ingreso per cápita de las municipalidades, por ejemplo, Vitacura comparado con Los Espejos, 44 veces mayor. Entonces tenemos muchos desafíos, no solo de avanzar en la capacitación, en el tema ambiental, sino cómo podemos ser un país más sustentable, más equitativo y más circular. Hay un libro que es muy interesante que cambia este paradigma de las empresas, y es aquí donde hacemos un llamado a las empresas a cambiar su paradigma de una industria puramente extractiva, donde extrae los recursos y saca ganancias en beneficio propio, sino que a un cambio de paradigma que nos propone el ex CEO de Unilever, donde en este libro dice que las empresas hoy día tienen una responsabilidad de devolver más al mundo de lo que quitan de él para sus procesos productivos. Y para esto se requieren liderazgos que sean colaborativos. Bueno, con todos estos antecedentes, nosotros en el 2021, junto a Corfo, al Instituto de la Construcción, de que somos parte, ¿no es cierto?, como entidad administradora y en conjunto con las empresas Axis, Sucasa y Viconsa, y con el apoyo de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente y Obras Públicas, postulamos un proyecto sobre unos nuevos perfiles ocupacionales que se traducen en la sumatoria, ¿no es cierto?, de varias unidades de competencias laborales. Y por eso resalto, y el nombre de esta presentación, sobre la colaboración pública-privada, porque gracias a esa colaboración entre las distintas entidades y en conjunto también a entidades de la academia, ¿no es cierto?, realizamos mesas de trabajo donde participaron distintas constructoras, ¿no es cierto?, y bueno, representantes también, obviamente, de la Cámara Chilena de la Construcción, y con financiamiento de Chile Valora y cofinanciamiento de las empresas constructoras, avanzamos en este proyecto, donde en un principio se plantearon perfiles, porque en ese momento era la figura, ¿no es cierto?, sobre jornal ambiental para el manejo de residuos, capataz y la bodega y la logística, que son los roles claves dentro de la obra para hacer un buen manejo. Teníamos experiencia ya de la constructora Viconsa y de Axis implementando y capacitando a sus trabajadores, y esto, ¿no es cierto?, se fortaleció con las recomendaciones del sector, por ejemplo, de la Cámara Chilena de la Construcción, frente a un documento de los desafíos ante el cambio climático, donde una de las recomendaciones era la capacitación a los trabajadores en la gestión de los residuos de la construcción y demás.
también es el mismo informe de productividad, una de sus recomendaciones es impulsar la gestión de residuos y capacitar también a los profesionales en cuanto a los sistemas de declaración, que es muy importante, lo mencionaron, ¿no es cierto?, la trazabilidad y la responsabilidad que tienen las empresas a dónde van a parar sus residuos. Y así, junto a otros antecedentes y avances desde el sector, como por ejemplo el oficio del MOP 138, donde instruye implementar planes de gestiones de residuos, y los acuerdos de producción limpia impulsados por la Cámara de la Construcción, se refuerza este proyecto, donde también bueno, empiezan a participar distintos actores. Tenemos metas también al 2035 en cuanto a implementar la economía circular y desafíos, por ejemplo, en el caso de los áridos, de cómo, no sé si hay algún problema, se cae la presentación o no. ¿No? Ahora sí Porque a mí salió, ¿se salió? se Ahora sí dejó de salió. compartir. Tuve un problema de internet. ¿Ahí se ve? Sí, Perfecto. ¿Cómo cambiamos este paradigma lineal, donde todo se deseca, a uno circular, donde, por ejemplo, los áridos, los residuos inertes, que son más o menos el 60-70% de las obras, pueda reconvertirse, pueda valorizarse, reciclarse para ser parte nuevamente de como materiales de obras, en el caso de los áridos reciclados, bases y subbases de los caminos, donde ya se está trabajando en normas. ¿Cuáles son los conceptos que ordenan esto y dan lineamientos a estas unidades de competencias laborales en la jerarquía de manejo de los residuos? Es decir, lo primero es prevenir, reducir, reutilizar, reciclar, y al último, ¿no es cierto?, la disposición final, y también todo lo que significa, ¿no es cierto?, la segregación para poder hacer esto. Luego, hoy día este proyecto ha bajado, ¿no es cierto?, gracias a un trabajo colaborativo también con la CDT, que ha impulsado todo lo que son los acuerdos bueno, bajo mandato de la Cámara, todos los acuerdos de producción limpia, todo el material que se ha nombrado acá, que lo pueden bajar, ¿no es cierto?, de su página, y finalmente esto ha bajado a más de un perfil, lo cual nos tiene muy contentos y esperamos que sean muchos más. Y aquí algunos ejemplos de los perfiles que ya están contando o van a contar, ¿no es cierto?, con estas unidades de competencia. Los acuerdos de producción limpia, la importancia del compromiso PRO, donde las constructoras también pueden darle aún mayor valor, ¿no es cierto?, a través de un sello a todas estas iniciativas y a la capacitación de sus trabajadores. Y los acuerdos de producción limpia, ¿no es cierto?, tienen como eje fundamental el ciclo de capacitaciones, así que por tanto, como decía, hay enormes oportunidades. Y aquí invitarlos entonces a reflexionar cómo queremos que evolucione nuestro trabajador de la construcción hacia un trabajador que esté capacitado, pero no solo que sepa, sino que además certifique los conocimientos que tiene, de esta forma poder optar también a mayores beneficios desde el punto de vista laboral, de desarrollo laboral. Los desafíos, como los mencionaban, ¿no es cierto?, las licitaciones públicas pueden ser un gran traccionador, ¿no es cierto?, como los ejemplos que nos dio Chile Valora en torno a cómo pueden ayudar a impulsar la capacitación y la certificación en el sector construcción. Y ya por último, para cerrar, ponerlos en alerta a todos, ¿no es cierto?, que la importancia de capacitar, ¿no es cierto?, además de todos los beneficios que he nombrado, también tiene que ver con responsabilidad. Trabajadores, por ejemplo, el bodeguero, que generalmente es quien maneja los certificados de la disposición o de los gestores autorizados, prontamente ya está en desarrollo el proyecto de ley que modifica el Código Penal. Por tanto, el verter, el eliminar residuos en la vía pública va a tener una sanción de cárcel, de presidio menor en su grado mínimo, pero van a estar expuestos a multas y a la cárcel, y también a la responsabilidad, porque
hay empresas que hoy día se han esforzado, por ejemplo, Revaloriza, que ha sido la primera planta de valorización de residuos en Chile, y hoy día está sufriendo, por ejemplo, falsificación de sus certificados. Así que eso también es una mala práctica que hacemos un llamado a las empresas a cerciorarse de que la información que ellos están gestionando es verdadera. Así que tenemos una tremenda responsabilidad como sector y bueno, muchas gracias por toda su atención. Gracias a ti, Alejandra. Sin duda que podríamos estar mucho más rato, tal vez horas, conversando sobre estos temas, pero queremos ser puntuales, así que un poco sigo apurando el proceso y cerrar este webinar con la presentación de Lucas Bracho, quien es asesor y consultor de proyectos de Reduciclo, quien abordará la relevancia de capacitar en el manejo adecuado de RCD en proyectos de construcción para impulsar la economía circular. Presentará también los cursos Sense en colaboración con la ETC y centrados en desarrollar las competencias laborales necesarias. Lucas, te dejo con la pantalla y invito a todos los participantes, por supuesto, que no nos abandonen, por lo que se ve casi nadie se ha movido, así que vamos bien. Adelante, Lucas, por favor. Hola, hola Marco, muchas gracias por el paso. Gracias a la gente, ¿verdad?, que se encuentra aún en el webinar. Nos atrasamos un poco, pero se ha mantenido el número, ¿verdad? Yo les vengo a contar los diferentes, el por qué, les vengo a contar más en detalle en terreno, ¿verdad? El por qué es necesario realmente capacitar a nuestros trabajadores y por qué específicamente también a estos tres perfiles, se preguntarán. También tenemos otro tipo de perfil al interior de la obra, por ende, quisiera también argumentar, ¿verdad?, por qué estos tres perfiles fueron escogidos específicamente para ser capacitados al interior de nuestros proyectos de construcción. Por cada 3,85 metros cuadrados construidos, se ha generado un promedio de 1 metro cúbico de desperdicio. Este es un indicador, ¿verdad?, que todos conocemos, de 0,26 metros cúbicos por cada metro cuadrado construido. Cada metro cuadrado que caminamos en la obra del proyecto de construcción hay 26 centímetros de basura, si es que lo dejáramos ahí, ¿verdad?, por siempre. Como ejemplo, si tenemos un edificio de 13.000, con este indicador generaríamos 3.570 metros cúbicos de residuos. Esto es lo que está pasando actualmente con cada proyecto de construcción, más o menos. En donde estos 3.570 metros cúbicos no solamente es cantidad de residuos y cantidad de dinero que necesitas para transportarlo, gestionarlo, ¿verdad? Sino que también son casi 260 camiones recorriendo la ciudad con residuos. Estos 3.570 cubos también en base a un artículo, se ha determinado que más o menos para que tú hayas generado 1 metro cúbico de desperdicios, tienes que comprar 1 metro cúbico de material. Y el valor de ese material es de 150.000 pesos aproximadamente. Entonces tú, por cada residuo que botas, no solamente gastas en transportarlo, gestionarlo, sino que botas 150.000 pesos en promedio por metro cúbico. Es así como tenemos nuestros diferentes proyectos de construcción, nuestros diferentes espacios, bases comunes, terrazas, ¿verdad? Al momento que estamos construyendo. Son imágenes un poco fuertes, pero de cierta forma es lo que está pasando y queremos visualizarlo. A nosotros en terreno, algunas personas aún no se dan cuenta, aún no les afectan los espacios de trabajo y estamos construyendo encima de la basura. Específicamente, tenemos todo tipo de residuos en cada una de nuestras obras y usamos este famoso instrumento que conocemos que es el chute. Este chute, de cierta forma, no permite que hoy en día podamos clasificar los residuos, podamos separarlos, ver su potencial de reutilización, de valorización. De cierta forma es una herramienta que no recomiendo y se puede de cierta forma y les voy a contar cómo se puede hacer gestión de residuos con enfoque de economía circular sin utilizar esta herramienta. Para solucionar el problema debemos ver los errores del inicio. ¿A qué me refiero con esto? No solamente visualizar el residuo, sino que dónde se genera este residuo. Actualmente, nosotros tenemos pérdida diariamente en nuestro proyecto de construcción por pérdidas por espera, pérdidas por movimiento de materiales, pérdida por sobreproducción de materiales, pérdida por calidad de compra, pérdida por mediciones. Esto es constantemente a diario, cada uno de nuestros profesionales le ocurre. Pérdidas por transporte, pérdidas por almacenamiento. Actualmente hay criterios de almacenamiento para cada uno de los tipos de materiales. Y es donde estos, de cierta forma, competencias no se encuentran en nuestros encargados, ¿verdad?, de transportar, de generar la logística al interior de nuestro proyecto.
pérdidas por sobreproductos, ¿verdad? Defectuosos, pérdida por efectos del clima o por oficios. Son diferentes formas de perder residuos y está ocurriendo a diario en nuestro proyecto de construcción. Y todo esto ocurre en diferentes etapas del proceso. Les voy a contar el ciclo de vida de una edificación. Llega el material a la obra, ya estamos perdiendo material a descargar del camión, de acuerdo a la forma. También acopiamos los materiales al interior de bodega de forma errónea. Estamos de repente siendo ineficientes en los espacios, ¿verdad? Transportamos a la zona de trabajo también de forma ineficiente. Acopiamos el material en la zona de trabajo específicamente. Y también ahí se nos secan, se nos pandean ciertas planchas, se nos rompen esquinas de nuestros diferentes materiales, ¿verdad? Por la mala acopio de material. Generamos, inmediatamente debiésemos segregar nuestros residuos, ¿verdad? Aquí es algo que también quiero ser constante. No es que tengamos que separar nuestros residuos, sino que la misión de esto es no mezclarlos, no lograr mezclarlos para posteriormente hacer gestión de residuos. La idea de esto, de estas competencias, de los cursos CENSE disponibles, es centralizar al trabajador en el uso adecuado de los materiales y la disminución de pérdidas de materiales específicamente, enfocado en la prevención y la reutilización. Recolectamos los residuos de forma segregada, ¿verdad? Em, y transportamos clasificados y a los diferentes lugares de acopio de materiales, ¿verdad? Y tratamos de valorizar internamente. Vemos cuáles son las planchas, los despuntes que son totalmente reutilizables en zona de trabajo, como por ejemplo los soportes de tabique, por ejemplo, despuntes de fierro que sirven para dowel, trabas, ¿verdad? Diferentes estribos y otros tipos de materiales que son los que nosotros generamos actualmente, ¿verdad? En la construcción hay diferentes formas de valorizarlo internamente a través de la reutilización, ¿verdad? Preparar el retiro y etiquetado es importante que una vez el residuo que no podemos valorizar internamente, lo retiremos etiquetado de forma clasificada, ejecuta el retiro y la verdad, la idea es no tratar de llevarlo a disposición final inmediatamente a enterrarlo, sino que conseguir empresas de tratamiento de valorización externa. Tenemos diferentes gestores de cartón, gestores de plástico, ¿verdad? Y esos son uno de los residuos que nosotros generamos. Tenemos, ¿verdad? Ya la primera planta en Chile, como mencionaba Alejandra Tapia, ya hay diferentes gestores de residuos, recicladores base que están haciéndose cargo de estos residuos, pero es necesario que ustedes los clasifiquen y los salgan a buscar. Digan que tenemos esta cantidad de madera, esta cantidad de fierro, esta cantidad de cerámica para valorizar. Hoy en día, para fomentar la valorización de los residuos, es importante medir y saber cuánto es la cantidad de cada tipo de residuo que generamos, ¿verdad? Para salir a decir a los gestores y crear nuevos modelos de negocio, hoy específicamente. Todo esto, las competencias laborales y de cierta forma está ligada a un principio, que es la jerarquía de gestión de residuos, de donde primero se pretende prevenir el residuo, minimizarlo, posteriormente reusarlo y así hasta llevarlo a reciclado, ¿verdad? A mí no me gusta mucho el reciclado, yo soy más de constructor, de poder reutilizar al máximo, de poder minimizar la cantidad de residuos a través de diferentes sistemas de industrialización como el prefabricado, el predimensionado, em, la modularización también, ¿verdad? Entonces es importante lograr ver todas estas etapas y usarlo como herramienta mental para el proceso de gestión de residuos. Actualmente tenemos disponibles, con colaboración con la Escuela Tecnológica de la Construcción, estos diferentes cursos CENSE, en donde está el jornal ambiental, el supervisor y capataz para el manejo de RCD y encargado de bodega, para el manejo de RCD. Específicamente, el jornal no solamente el curso está dirigido a él, sino que también a sus colaboradores, como los encargados de bodega, supervisores, maestros, ayudantes, ¿verdad? Es un curso de 40 horas de forma sincrónica. También al supervisor no solamente está enfocado a él, sino que también a los capataces, a los encargados de bodega, al jefe de terreno, a todos sus colaboradores, ¿verdad? Hasta el administrador de obra. Y así lo mismo con el encargado de bodega, específicamente y logística. No solamente es para él, sino que hay todos sus colaboradores debiesen entender cómo administrar, gestionar y reducir, ¿verdad?, las bodegas, los residuos de la construcción. En una experiencia de la constructora, y aquí termino, ¿verdad? El año 2018, como línea base, se partió generando 0,26 metros cúbicos por cada metro cuadrado construido, gestionando los residuos con enfoque de economía lineal, ¿verdad? Botábamos todos los residuos, separábamos solo un 19% de los residuos prácticamente. 2 años posteriormente, aplicando la economía circular, capacitando a los trabajadores en diferentes áreas, levantando anomalías en terreno, haciendo protocolos, declarando los residuos, ¿verdad?, en ventanilla única REPSE, etcétera, todo eso nos permitió
separar una mayor cantidad de residuos, ¿verdad? Y disminuir nuestro indicador de generación a 0,18 metros cúbicos por cada metro cuadrado construido. Pero finalmente, cuando nos dimos cuenta que la misión era, y teníamos controlado la gestión de residuos con enfoque de economía circular, pero más que todo queríamos prevenir los residuos que estábamos generando, llegamos a separar un 70% de nuestros residuos, ¿verdad? Y generar un indicador de 0,1 metros cúbicos por cada metro cuadrado construido. Pero tuvimos que aplicar los diferentes sistemas de industrialización que nosotros como constructores conocemos, ¿verdad? Aplicando BIM, aplicando Revit, aplicando diferentes sistemas de modularización, prefabricación, prearmado, predimensionado, ¿verdad? Que hoy en día nos permiten no generar estos residuos al interior de nuestros proyectos. Entonces, como les digo, mientras más separan los residuos, menor residuos van a generar en el proyecto y mientras más ligados a la industrialización estén, más van a disminuir la cantidad de residuos también que están generando. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias por quedarse y les dejo aquí mi correo también por si quisieran contactar directamente. Y también, ¿verdad? En nuestras redes sociales y a través de nuestra página web pueden consultar por los cursos CEMSE disponibles. Así que muchas gracias, Marco, te doy la pasada final. Sí, perfecto. Muchas gracias, Lucas, por tu exposición y por también habernos ayudado a levantar con tu entusiasmo este webinar. En este webinar hemos destacado la importancia de capacitar a los trabajadores de la construcción en la economía circular, por supuesto. Resaltamos la colaboración público-privada también como clave para impulsar la capacitación y certificación de competencias laborales en este ámbito. Logramos identificar también la necesidad de implementar incentivos en licitaciones públicas para promover la formación en economía circular. Enfatizamos también la relevancia de gestionar adecuadamente los residuos de construcción, con lo que tú nos exponías, Lucas, recién, y demolición para fomentar la economía circular en este sector. En resumen, el evento que acabamos de participar nos proporciona buenas perspectivas para avanzar hacia una industria más sostenible y circular, mediante fortalecer, por supuesto, la capacitación y la certificación de nuestros trabajadores en la economía circular. De esta manera vamos finalizando este webinar y les agradezco de verdad a todas y todos quienes han participado, a nuestros expositores. Por supuesto, agradecemos a Víctor Makrinov, Matías Donoso, Alejandro Jaque, Alejandra Tapia y Lucas Bracho por sus presentaciones y esta interesante conversación, las que han sido, por supuesto, un gran aporte a nuestro sector. En nombre entonces de la ETC, de Reduciclo y del programa Construye 2025, agradecemos a los profesionales y técnicos del sector que han participado activamente en esta instancia. Para ver las presentaciones o descargarlas, también las publicaciones y videos de este evento, los invitamos a visitar el sitio web de Construye 2025, www.construye2025.cl, donde también van a poder encontrar otros documentos técnicos relacionados con esta materia que nos ha convocado hoy día. Les agradezco nuevamente por confiar en nosotros y ayudarnos a seguir difundiendo la sustentabilidad como una nueva forma de construir en Chile. Muchas gracias a todas y todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Adiós. Chao, Muchas gracias por la invitación, Marco. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.